Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, como ustedes bien saben, ¿verdad? Porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que son como una sacudida para el pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Estamos en un tiempo, ¿verdad?, que es muy especial. Un tiempo en que sabemos que hay una pandemia, ¿verdad?, que ha afectado a todo el mundo, a todas las economías, ¿verdad? Todo pueblo, a creyentes, a no creyentes. Y aquí mismo, ¿verdad?, podemos ver ¿verdad?, imagen de la pandemia que nosotros tenemos y que sirva esto, ¿verdad?, para que nosotros podamos recapacitar y pensar realmente, ¿verdad?, que los tiempos de la segunda venida de nuestro Señor están cercanos, que nosotros estamos realmente, ¿verdad?, a las puertas de que la iglesia de Dios sea levantada, porque tenemos que, ¿verdad?, recapacitar, tener siempre presente, ¿verdad?, la palabra de Dios. Nosotros, ¿verdad?, tenemos la dicha, el privilegio, el gozo de tener más que un profeta, ¿verdad? Tenemos la profecía escrita aquí, tenemos la palabra de Dios, que es ciencia, que es verdad, que es profecía. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. En aquellos tiempos, ¿verdad?, el Señor usaba profetas, ¿verdad?, que hablaran por Él. Pero esa palabra ha quedado plasmada porque tenemos profecía hasta para estos tiempos, para los tiempos que estamos viviendo ahora. Entonces, no hay necesidad de escuchar a un profeta falso que esté allá afuera, porque nosotros tenemos la verdad escrita, la fuente de agua viva que es nuestra palabra. Bendito sea el Señor. Y el tema de hoy es tiempo de volver, que le puse por título así, porque el Señor me dio esta palabra, ¿verdad?, de que es tiempo de volver, tiempo de arrepentirse. El volver al Señor es un tiempo, ¿verdad?, en el que nosotros tenemos que meditar en dónde estamos parados, qué es lo que hemos hecho, hacia dónde nos dirigimos y qué es lo que el Señor espera de nosotros. Sin arrepentimiento, sin oración y sin valentía, habremos desperdiciado nosotros, hermanos, este tiempo que estamos viviendo hoy. Este tiempo, esta sacudida que el Señor nos está dando, que recapacitemos en dónde estamos y hacia dónde vamos. Bendito sea el Señor. Porque, ¿qué más nosotros podemos esperar, verdad? Que el Señor nos haga sentir, verdad, que nos haga recapacitar en dónde realmente estamos. Otra sacudida quizás más fuerte que esta. Y déjeme le digo que esto no es más que lo que el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Principio de dolores. Porque en verdad hay dolor ahora mismo, ¿verdad?, en muchas familias que han perdido seres queridos. Hay dolor en aquellos que han pasado ¿verdad?, tribulación de esta pandemia. Pero también hay gozo en el Señor, porque nosotros los que creemos en nuestro Señor Jesucristo sabemos que tenemos algo más grande todavía. Hay una riqueza especial que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El gozo de estar siempre con Él, alabando y glorificando su santo y poderoso nombre. El Señor quiere que nosotros recapacitemos, que veamos realmente, ¿verdad?, cuál es la verdadera riqueza que ofrece, ¿verdad?, el mundo y la que ofrece Él. Fíjense que el viernes mi hermano pastor, ¿verdad?, hablaba sobre la armadura de Dios, ¿verdad? Esa armadura que nos protege sobre todo, ¿verdad?, peligro, para poder estar alertas, para estar inmunes a la contaminación de este mundo. Y a mí, entre eso, ¿verdad?, tomé yo ese yelmo, ese casco que se pone, ¿verdad?, el cristiano para poder soportar los ataques del enemigo. El yelmo de la salvación. Bendito sea el Señor. Y
es que sin esa protección, ¿verdad? Nosotros estamos expuestos a estar recibiendo, a estar bombardeados por ataques del enemigo, por los dardos que el enemigo envía, exactamente. Porque fíjese usted, por los ojos, por los oídos, nosotros, ¿verdad?, recibimos todo ese bombardeo, todos esos dardos que se van adentrando en nuestra mente y van haciendo ahí mella hasta que realmente nos hacen dudar de la existencia del Dios de poder. Y quizás algunos, ¿verdad?, que tengan menos camino en el Señor van a pensar, bueno, realmente es imposible que Dios haya hecho los cielos y la tierra. Y nos llaman a nosotros locos porque creemos, ¿verdad?, porque decimos que con el poder de la palabra de Dios, todo lo que se ve, todo lo que fue hecho, ¿verdad?, fue hecho de lo que no se ve. Bendito sea el Señor. Pero nosotros sabemos que esa locura, ¿verdad?, es poder para nosotros. Es poder porque nosotros tenemos realmente la verdad escrita. Porque para creer en Dios se necesita una sola cosa: la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bendito sea el Señor, aleluya. En este tiempo, ¿verdad?, que todo, casi todo, en un tiempo se paralizó, ¿verdad? No solamente, fíjese, no solamente los templos de adoración al Señor, ¿verdad?, fueron en un lapso corto cerrados completamente, prohibidos por las leyes. Y hay aún países, ¿verdad?, que tienen esa prohibición de abrir esos templos. Pero fíjese usted, no solamente los templos de adoración a nuestro Señor, a nuestro Dios, al único Dios verdadero, sino también hubo muchos otros templos cerrados. Templos de adoración al cuerpo, templos de la embriaguez, templos para la comida, para satisfacer, ¿verdad?, el hambre, también fueron cerrados. Hay infinidad de templos que fueron cerrados. Templos en donde se le daba también adoración al amo de este mundo, ¿verdad?, que es el dinero. También fueron cerrados. Entonces, Dios tiene misericordia para con nosotros. Él sabe que nosotros necesitamos estar llenos de su Santo Espíritu. Y mire, aquí estamos nosotros. A pesar de las tribulaciones, a pesar de todo lo que pasa, a pesar de infinidad de cosas, ¿verdad?, que están sucediendo, Dios nos tiene aquí. Bendito sea el Señor. Pero también, ¿verdad?, Dios nos manda a ser obedientes, ¿verdad?, con las leyes que rigen el país donde esté uno. Porque es la obediencia una de las claves también, ¿verdad?, para ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces, no importa, ¿verdad?, no importa cuánta fe nosotros tengamos con el Señor, tenemos que obedecerle. O sea, son cosas que se van acumulando para poder tener esa salvación asegurada. Porque una cosa, ¿verdad?, es decir, yo puedo tener mucha fe, pero no hago obras. O yo puedo tener muchas obras, pero no tengo fe. Bendito sea el Señor. Todo va acompañado. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros tenemos que tener esa convicción de que el Señor nos protege. Bendito sea el Dios, verdad de Dios. Pero también que nosotros no tentemos, ¿verdad?, a nuestro Dios. Cuando Satanás, ¿verdad?, tentaba a Cristo cuando había estado después de 40 días en ayuno, ¿verdad?, en el desierto, le dice: sé que tienes hambre, ¿por qué no le dices a esas piedras que se conviertan en pan? El Señor le dice, pero sabiendo que lo estaba retando, ¿verdad?, con la palabra, dice: pero no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el Señor.
cuando lo lleva, ¿verdad?, al pináculo aquel para que se tire, que le diga, mira, tírate. Y el Señor tu Dios mandará ángeles para que te detengan antes de que caigas ahí. Pero Cristo, ¿verdad?, sabiendo quién lo tentaba, le dijo, pero también dice la palabra que no tentarás al Señor tu Dios. Bendito sea el Señor. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos con todo esto, ¿verdad? De saber que nosotros estamos siendo protegidos por nuestro Dios, pero también nos pide que nosotros pongamos esa parte, que obedezcamos, ¿verdad?, siempre que el Señor ponga en nuestros corazones ese sentimiento de ser obedecedores, de ser obedientes a las leyes de donde estamos. Hoy, ¿verdad?, ya no se hacen muchas de las cosas en las iglesias de lo que se acostumbraba a hacer, porque, por ejemplo, mire, hay una cosa muy importante en la iglesia del Señor, ¿verdad?, que es esa comunión no solamente con Dios, sino la comunión de nosotros, de los hermanos, convivir unos con otros. Esa es bendito sea el Señor, esa comunión que el Señor nos pide que nosotros tengamos. Y mire, lo voy a llevar a Primera de Juan para que veamos en Primera de Juan capítulo 1. Bendito sea el Señor. Y vamos a leer el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice en el versículo 6, ahí mismo del capítulo 1 de Primera de Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendito sea el Señor. Hoy hemos dejado de tener esa comunión por las cuestiones, ¿verdad?, que esta pandemia, ¿verdad?, nos han llevado para no cuidarnos solamente de nosotros, sino cuidar también a los demás. Mire, en Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso el Señor, ¿verdad?, fomenta en la palabra, ¿verdad?, que nosotros los hermanos tengamos esa comunión, que convivamos unos con otros, porque de esa manera uno se esfuerza, ¿verdad?, por hablar del Señor, por tener palabra que darle al hermano, o el hermano palabra que darle a uno. Y eso hace que crezca más el amor hacia nuestro Dios. Por eso nuestro Señor habla, ¿verdad?, de la comunión entre nosotros, los hijos de Dios. Fíjese que ahora, por ejemplo, ha habido, ¿verdad?, que en los funerales se ha prácticamente prohibido, ¿verdad?, que asistan personas también. En muchos países completamente ni siquiera avisan cuando aquella persona ha fallecido por control de la pandemia también. Y entonces prácticamente se ha prohibido ya llorar, ¿verdad?, en los funerales, porque pues no hay a quien estar ahí ya velando. Bendito sea el Señor. En el capítulo 24 de Ezequiel, ¿verdad?, Dios le habla a este profeta. Mire, acompáñenme ahí en Ezequiel capítulo 24. Bendito sea el Señor. En el versículo 15 al 22 dice: en la muerte de la esposa de Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre,
he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo: ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas, y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que comeréis a causa de vuestras maldades, y gimiréis unos con otros. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Miren, Ezequiel estaba profetizando aquí, ¿verdad? No solamente porque esta palabra era para un tiempo después, cuando el gozo, ¿verdad? El deleite, de lo que se ufanaba el pueblo judío, su templo sería destruido, ¿verdad? Y todo aquel pueblo judío también fue dispersado. Bendito sea el Señor. Y es muy semejante, ¿verdad? Porque la historia, hagan cuenta que se repite. La historia de aquel tiempo, los hechos que pasaron en aquel tiempo, son parecidos a los hechos que hoy vivimos. Hoy nosotros estamos casi completamente encerrados, ¿verdad? Pero fíjese, hay una cosa importante aquí, que aunque nosotros no asistiéramos a templos, tenemos ese gozo de que podemos adorar a nuestro Dios. Porque como aquella mujer, ¿verdad?, que le dijo: no, entonces, ¿dónde es que se tiene que adorar? ¿Ahí o allá? ¿Verdad? El Señor Jesucristo, ¿verdad?, le dice que como hay que adorar es en espíritu y en verdad. Eso es lo importante que tenemos que tener presentes. No importa el lugar, no importa la ciudad, no importa el templo, sino que el Señor está con nosotros. Bendito sea su nombre. El Señor, ¿verdad?, es tan bueno y es tan grande, ¿verdad?, que Él, cuando nosotros hacemos las pautas que Él tiene para la salvación, ¿verdad?, nos deposita en nuestro corazón su Santo Espíritu. Y no solamente eso, sino que las leyes que tenemos que seguir. ¿Cuántos de nosotros, verdad? Empezando primero por el bautismo, que decía Pedro, ¿verdad?, que cuando le preguntaban: ¿y entonces qué tenemos que hacer? Arrepentidos. Y que nos bautizáramos cada uno de nosotros en el nombre de Jesús para perdón de nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Y en el bautismo, cuando se sumerge uno en el agua, ¿verdad?, sepulta a ese viejo hombre, esa persona que no agradaba a Dios, para que cuando salga venga una simiente nueva, una simiente que el Señor deposita en nosotros, una simiente que viene de lo alto, una nueva forma de mirar la vida, una nueva forma de gozarse en el Señor. Y en ese momento en el corazón quedan establecidas las leyes que nuestro Señor quiere que nosotros sigamos. Las leyes, los preceptos, las ordenanzas con las cuales nosotros agradamos a Dios. Es tiempo de volver. Es tiempo de reconocer, ¿verdad?, cuál ha sido nuestra falta al Señor.
pecamos mucho, porque le decía, no solamente esos dardos del enemigo entran a nuestra cabeza, a nuestro corazón por ojos o oídos, sino tenemos ese yelmo, que es el yelmo de la salvación, que detiene todo dardo del enemigo. ¿Y cómo es que nosotros podemos tener ese yelmo? ¿Cómo es que nosotros podemos cubrir nuestra cabeza? Si no es, ¿verdad?, leyendo la palabra de Dios, para que nosotros podamos alcanzar un día a tener esa mente que el Señor quiere, la mente de Cristo, una mente a toda prueba, una mente que sepa reconocer que en Dios está el verdadero gozo. Este mundo nos llena con esas, ¿verdad?, ataques del enemigo, y nos hace creer y nos hace pensar, ¿verdad?, que el verdadero gozo está aquí en la tierra. No, hombre, tú tienes que hacer esto o hacer aquello para que puedas lograr lo que tal persona hizo. Y nos olvidamos del verdadero amor de nuestro Señor Jesús. Fíjese cuán grande no es el amor de nuestro Señor por su pueblo, que fue capaz de sufrir, capaz de llegar a esa muerte, ¿verdad?, tan horrible, porque fue algo que nosotros, ninguno de nosotros quizás, o no quizás, es verdad, no podría soportar, porque Él derramó hasta la última gota de sangre por amor a nosotros. Y muchas veces, ¿verdad?, cuando nosotros pensamos que estamos obrando conforme a Dios, nos olvidamos, ¿verdad?, de que no estamos siguiendo el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento que Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros tengamos. Y ese arrepentimiento, fíjense, yo muchas veces he hablado del arrepentimiento y no me voy a cansar de hacerlo, porque debe estar siempre presente en nosotros. El arrepentimiento de no decir nada más, arrodillarme y decirle: Señor, perdóname por lo que hice ayer, me arrepiento de lo que hice. Sino que el arrepentimiento, como quiere Dios que sea, una vuelta, ¿verdad?, dar 180 grados para poder decir: Señor, aquello que estaba haciendo no lo vuelvo a hacer más. Pero fíjese, cuando no tenemos ese yelmo de la salvación, cuando no tenemos protegida, ¿verdad?, nuestra mente, nuestro corazón, el enemigo nos ataca y nos dice: espérate, está bien que te vayas allá con Dios, pero no te olvides de esto que está aquí. Y ahí se queda una parte de nosotros, ¿verdad? Y entonces no hicimos ese arrepentimiento como Dios manda. Gloria a Dios, porque Dios manda que nosotros le sigamos así, ¿verdad?, como Él manda, en espíritu y en verdad. Y entonces nos mentimos a nosotros mismos. Decimos: no, pues yo ya me arrepentí, pero acá en lo más recóndito de mi mente, en lo más, ¿verdad?, escondido de mi mente, está ese pensamiento de que voy a hacer aquello que me agradaba en la carne. Y eso me impide a recibir el verdadero gozo, que es en el Espíritu de Dios. El verdadero gozo, la verdadera comunión que se debe de tener con Dios, es cuando nosotros hemos renunciado a todas las cosas que el mundo tiene, a todas las cosas que el mundo da. Y fíjense bien, yo no estoy hablando, ¿verdad?, de que nos aislemos por completo, porque sí, es necesario que vivamos aquí, porque en el mundo estamos, pero no pertenecemos a este mundo. Entonces, yo estoy refiriéndome a todas aquellas cosas que producen placer en la carne y nos roban el tiempo para estar en comunión con Dios. Y entonces vamos haciendo, ¿verdad?, ídolos en nosotros. Ídolos que no son otra cosa más que dioses, ¿verdad?, dioses pequeños, que nos quitan el verdadero gozo de estar con el que todo lo puede. Y por eso no podemos entender cómo es que Dios, ¿verdad?, tiene preparadas cosas para nosotros, y sin embargo nosotros estamos pasando por tribulaciones. Acuérdense de una cosa que dice la palabra del Señor, que Dios no da prueba más grande que la que
que aquel cristiano, ¿verdad?, pueda soportar. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a ti, Señor. Fíjense, voy a hacer un poquito de historia ahora en este profeta Jeremías, ¿verdad? Ustedes recordarán que el pueblo de Dios, ¿verdad?, el pueblo judío pedía un rey, ¿verdad? Clamaba por un rey. Y el Señor, ¿verdad?, le dio a Saúl como primer rey. Después vino a David, ¿verdad?, que sucedió a Saúl, ¿verdad? Y no voy a entrar en detalles de eso, pero después de David vino como rey también de Israel, vino Salomón. Después de la muerte de Salomón hay una división entre la región, ¿verdad? Se dividió en la parte norte, que fue Israel, que fue constituida por 10 tribus, ¿verdad? También se le llamaba Efraín a Israel, porque Efraín era la tribu mayor. Y entonces la parte del sur fue constituida por Judá y por, se me va el nombre de la otra, por Judá y no me acuerdo el nombre de la otra tribu. Pero Judá era la tribu mayor de la parte del sur. Y entonces este profeta, ¿verdad?, fue llevado aquí vamos a ver en Jeremías, en capítulo 2 de Jeremías, cuando manda a Dios a predicarle a la parte del norte, porque cuando la parte del norte, ¿verdad?, por desobediente, fíjese bien, por desobedecer a nuestro Señor, por vivir en iniquidad, ¿verdad?, Dios le había mandado muchos profetas anteriormente para que recapacitaran, pero nunca hicieron caso. Tiempo después, ¿verdad?, quedó porque no se llevaron a todo el pueblo, sino que quedó una parte ahí en lo que fue Israel. Y a ese remanente que estuvo ahí, Dios le mandó a Jeremías que le fuera a predicar para que también recapacitara, porque vivían una total, ¿verdad?, un total desorden. Ya habían perdido por completo el amor a nuestro Señor. Y por eso les digo que es en parte, ¿verdad?, parecido a lo que nosotros vivimos ahora, porque nosotros ahora somos un pequeño grupo, ¿verdad?, que está consciente de que hay un Dios verdadero, que hay un Dios al que se le tiene que honrar, venerar, que se le tiene que alar toda la honra, toda la gloria. Bendito sea el Señor. Y hay un grupo grande allá afuera, ¿verdad?, que desconoce, pero por terquedad, al Señor. Y era parecido así como estamos ahora. Pero aquel grupo pequeño se le manda a Jeremías a predicarle, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y dice así, en el capítulo 2 de Jeremías, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra y de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduciré en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Bendito sea el Señor. Lo mismo que está pasando ahora, hermanos. Desconoce mucha gente a nuestro Dios. Fíjense, la gente
está ya llamando, ¿verdad?, a lo malo bueno. O sea, cambiaron todos el parámetro de medir lo que es malo y de lo que es bueno. Infinidad de cosas, ¿verdad?, que son desagradables a Dios. El mundo las ve como buenas. Fíjese cómo los gobiernos, ¿verdad?, que fueron constituidos, ¿verdad?, con las leyes que nuestro Dios dejó, han ido quitando todo eso. Lo han ido quitando, lo han ido haciendo a un lado, porque ese es el trabajo, ¿verdad?, de este enemigo, quitar de nuestras mentes la adoración a nuestro Dios. Matrimonio ya no es entre hombre y mujer. Hoy puede haber matrimonios entre hombre y hombre, mujer y mujer, y aún en ciertos lugares se pelea porque haya matrimonios entre hombre y animales. Aberración ante nuestro Dios. Toda mujer que quiera abortar puede hacerlo, porque tiene libertad para hacerlo. Quitar la vida a pequeños. Bendito sea el Señor. Y yo no me refiero, ¿verdad? Aquí también quiero puntualizar, ¿verdad?, que muchas lo hacen por puro gusto. Por puro gusto, no por necesidad. Porque Dios tiene misericordia de todos. En las escuelas se oraba al Señor antes de empezar el día de clases, que se quite eso, porque la enseñanza debe ser laica. La enseñanza no tiene que tener ningún vínculo con Dios. Bendito sea su nombre. Y todas las cosas, ¿verdad?, que van pasando para que la gente se olvide de que hay un Dios verdadero. Eso fue lo que pasó en aquel tiempo. Eso fue lo que pasó, ¿verdad?, y lo que hizo que el Señor les diera ese escarmiento, de que el Señor les mandara a este profeta, ¿verdad?, y les hablara al pueblo del sur. Porque como 150 años después fue que Babilonia vino a Judá, ¿verdad?, para llevársela también presa. En ese tiempo reinaba el rey Nabucodonosor, que vino a llevarse presos a aquellos que habían estado ahí en Judá, en el reino del sur. Y dice Dios, ¿verdad?, ¿no entendieron ustedes la enseñanza que les estaba dando? Que su hermana del norte, la inmundicia en la que vivía, prevaricando, ¿no entendieron esa enseñanza? Y ustedes también van a ser castigados de igual manera. Bendito sea el Señor. Y es lo que tenemos que entender nosotros ahora, hermanos, que llega algo, ¿verdad?, que nos sacude, que nos hace, que nos haga recapacitar que en verdad el Señor está a las puertas, que Él está acercando, que su día está acercando y quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, que en verdad nosotros nos arrepintamos y podamos dejar atrás todos los ídolos que nos estorban, porque Dios es verdadero. ¿Quién lo tomará por inocente? Aquel que ya ha sido enseñado, aquel que ya ha aprendido. Dios es fiel en su palabra, y así también como es amor, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Bendito sea el Señor, porque está llamado, ¿verdad?, que todos nosotros muramos una sola vez, y después de eso el juicio. Y no tendremos ninguna excusa en decir: oh no, Señor, es que yo no sabía de usted. Como una película será pasada toda nuestra vida ahí delante de Él, y el libro de la vida será abierto, y solamente los que estén escritos en ese libro tendrán acceso al reino y al gozo de nuestro Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea su nombre, Señor. Oh, gloria a usted, Padre Santo.
Vamos ahora a leer ahí el capítulo 2 el capítulo 3 del versículo 2. Fíjese cómo le habla fuerte nuestro Señor, ¿verdad?, a este pueblo. Alza tus ojos a las alturas. Estamos en Jeremías capítulo 3, versículo 2. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto. Y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Fíjese en esta parte. Como árabe en el desierto. Dice, ¿verdad?, los historiadores, que esto significa, ¿verdad?, como árabes en el desierto, que estaban ahí al acecho a ver quién pasaba, ¿verdad?, para asaltarlos, para tomar las posesiones que ellos llevaban, que las caravanas que pasaban por ahí llevaban. Pero está hablándole de una manera dura a este pueblo que se había prostituido. O sea, en este caso, ¿verdad?, está hablando una semejanza a que ese pueblo ya había cambiado todas las cosas que nuestro Señor le había dejado para que adoraran por los ídolos aquellos. Ya no se preocupaban en sacrificios, ya no se preocupaban en agradar a Dios. Ahora se preocupaban por tener ellos el gozo, nada más. Esa era la felicidad, para ellos, el que ellos se sintieran a gusto. Y ese era el dolor que nuestro Señor tenía. Dice en el versículo 3 de ese capítulo 3: por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Bendito sea el Señor. Fíjese, ahora, ¿verdad?, entendemos nosotros, ¿verdad?, que la forma de ser, cómo estamos nosotros con Dios, y cómo oímos cada vez, ¿verdad?, que el clima está cambiando, que hay sequía por aquí, que hay sequía por allá, que aquello está ahí, que esto está acá. Son juicios de Dios que están llegando. Son juicios que nosotros tenemos que estar alertas para poder entender realmente a nuestro Señor y saber que el día está cercano. El Señor reconoce, ¿verdad?, que nosotros sepamos que nadie sabe la hora, ¿verdad?, ni el día ni la hora. Porque por ahí andan afuera profetas diciendo, ¿verdad?, que para tal fecha, que para tal día, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad?, nos dice que la única verdad está en su palabra. Aprendamos a leer los tiempos. Aprendamos a ver que cuando empieza a hacer aire y está nublado y hay nubes, ¿verdad?, negras, probablemente decimos: va a llover, va a caer una tormenta. Aprendamos a leer los tiempos. Y si estamos viendo, ¿verdad?, que pasa esto y pasa aquello, aprendamos a saber que la venida del Señor está a la puerta. Bendito sea su nombre. Israel, ¿verdad?, en aquel tiempo le restó importancia, ¿verdad?, a la prevaricación en la que vivían, a la idolatría en la que vivían. Ellos no les importaba, ellos se sentían a gusto. Mire, vamos a leer aquí del capítulo 4 en adelante. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud. Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y has hecho cuantas maldades pudiste. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que has hecho? ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel,
yo la había despedido y dado carta de repudio. Dice, qué duro es el Señor hablando. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. El reino del sur, ¿verdad? A pesar de saber lo que le había pasado al reino del norte, no tuvo miedo, no tuvo ese deseo, ¿verdad?, de arrepentirse y de volverse a Dios. Siguió igual los mismos pasos que su hermana, el reino del norte. Y entonces nosotros es tiempo de que aprendamos, ¿verdad?, de que si las cosas afuera están mal, aprendamos también nosotros a volver al Señor, porque es tiempo de volver. Y sucedió en el 9, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Y con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y aquí, ¿cuántas veces, verdad, no dice uno, me arrepiento, Señor, me arrepiento de todo lo que he hecho? Y al otro día, o quizás a la semana o al mes, volvemos a las mismas y estamos donde mismo. Y no nos arrepentimos de corazón, porque nos arrepentimos, como les decía antes, añorando las cosas que yo hacía antes y que daban placer a la carne. Y me olvidé del gozo que el Señor me puede dar si yo me arrepintiera realmente de corazón. Por eso el Señor dice, a un corazón, ¿verdad?, contrito y humillado, jamás despreciaré. El Señor quiere que nos arrepintamos de verdad, que en verdad dejemos todo lo que está afuera, que en verdad todo lo que nos quita el gozo del Señor lo dejemos, que nos enfoquemos en Él. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a Él. Permítanme, hermanos. Gloria a Dios. Fíjense, voy a leerles algo que nosotros tenemos que tener presente. El apóstol Pablo dice, él habla en su palabra en 2 de Corintios, ¿verdad?, que hay dos tipos de arrepentimiento, ¿verdad? Un arrepentimiento que es el que da Dios, ¿verdad? El que Dios reconoce. Pero hay otro arrepentimiento también, ¿verdad?, que es del mundo. Y vamos a verlo en 2 de Corintios, capítulo 7. Bendito sea el Señor. Capítulo 7 de 2 de Corintios. En el versículo 8 al 11. Voy a leerles. Esta es una carta, ¿verdad?, que el apóstol Pablo escribe a los corintios, ¿verdad? Pero fíjense bien, yo había leído aquí de que esta carta que les había mandado se había perdido, pero en esta ocasión, porque él les vuelve a escribir, ¿verdad?, diciéndoles esto que voy a leer ahora. Pero en una carta el apóstol Pablo, que les había escrito, les estaba hablando duro para que realmente se arrepintieran. Por eso dice esto él aquí, dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, dice el apóstol Pablo, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero fíjese, esta es la otra, el otro tipo de arrepentimiento. Pero la tristeza del mundo
produce muerte. Y esta muerte a la que se refiere, ¿verdad?, es la muerte espiritual. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, nos duele, cuando alguien le habla a usted algo, le dice: mira, las cosas que estás haciendo no están bien, por favor, recapacita, medita en lo que estás haciendo. Quizá le va a causar dolor, ¿verdad?, lo que le estén diciendo. Y muchas veces lo tomamos, ¿verdad?, como algo duro. Pero esa tristeza, ¿verdad?, eso que nos, ¿verdad?, como dice aquí él en esta palabra, que nos contriste, al final nos causa, ¿verdad?, ese arrepentimiento para salvación. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros debemos de aceptar, ¿verdad?, el que nos corrijan, siempre, ¿verdad?, que sea para contristar nuestro espíritu, nuestra alma para bien, que se entristezca para bien, porque eso nos va a producir la salvación, el arrepentimiento para la salvación. Pero hay otra, ¿verdad?, que habla él, que es: no hay arrepentimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bendito sea el Señor. ¿Por qué aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Muchas veces, ¿verdad?, cuando nosotros nos duele, ¿verdad?, dejar esas cosas. No, pero es que yo añoro eso que estoy dejando. ¿Por qué lo voy a dejar si eso es lo que me hace a mí feliz? Pero al fin y al cabo, todo eso no me va a llevar a otro lugar más que a la muerte espiritual. Bendito sea el Señor. Gloria a usted, Señor. Gloria a usted. Entonces, la iglesia necesita, ¿verdad?, la iglesia necesita ser llamada, ¿verdad?, a recibir ese arrepentimiento, ¿verdad?, que va a producir, ¿verdad?, la salvación de nuestra alma. Que nosotros, cada uno de nosotros en lo personal sabemos en dónde estamos mal y en dónde estamos bien. ¿Qué es lo que nos ata a este mundo? Ya les digo, es nada más las cosas que nos hacen alejarnos de nuestro Señor, porque en el mundo estamos, pero no pertenecemos a este mundo. Así es de que aquí vamos a estar, pero no tenemos que hacerlo ni constituirnos amigos del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a su nombre. Aleluya. Aleluya, gloria a usted. Ahora voy otra vez a Jeremías, ya para terminar, hermanos. Voy a leer los últimos versículos aquí. Bendito sea el Señor. Porque es importante, hermanos, que nosotros sepamos en dónde estamos, ya sea de dónde vamos, y nadie más, ¿verdad?, que Dios lo sabe, y cada uno de nosotros. Si nadie más le va a hablar, usted se conoce, pero también Dios lo conoce. Porque muchas veces nosotros, ¿verdad?, nos escondemos de que los hermanos nos vean, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo mal. Pero hay alguien que sabe a la perfección lo que cada uno de nosotros está haciendo. Capítulo 3, versículo 12 de Jeremías. Le dice Dios a Jeremías: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. Fíjense, aquí cuando les está hablando, ya se los habían llevado, ¿verdad?, a la mayoría de esta población, presos o como esclavos, y ya nomás había un pequeño remanente ahí, y Jeremías estaba dándoles esta palabra que le habían mandado Dios: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová,
No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. 14 dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Bendito sea el Señor. Fíjense, ¿cuántas veces, verdad, usted no oye escuchar personas en el mundo que dicen: oh, todo lo que yo he hecho, lo he hecho porque yo soy grande, porque yo soy capaz de hacerlo, sin saber que el que da toda la bendición es nuestro Señor. Y Dios nos mandó, ¿verdad?, algo para que nosotros recapacitáramos también en Oseas, ¿verdad?, cuando le dice el Señor a Oseas, ¿verdad?, que se case con aquella mujer, con Gomer, ¿verdad? Y Gomer una y otra vez lo deja, lo abandona, se va a vivir una vida licenciosa, ¿verdad?, una vida fea, y Dios le sigue ordenando, o sea, ¿verdad?, que sea fiel, que vaya por ella, que la rescate, al grado de que aquella mujer vivía, ¿cómo le podemos llamar ahora? Como una hostelería donde dan como alojo y comida, ¿verdad? Y Oseas iba y le pagaba todo, y aquella mujer pensaba, ¿verdad?, que sus amantes eran los que le estaban pagando, cuando en verdad era aquel hombre, ¿verdad?, que aquel corazón, ¿verdad?, que Dios le había mandado decir: tú rescátala. Y aún fue y la liberó de la esclavitud, la compró otra vez y la volvió a traer. Así somos nosotros. No reconocemos todo lo que el Señor nos da. No reconocemos que todo lo que somos es gracias a Él, y decimos: es gracias a mí, es gracias a lo que yo he sido. Pero no, hermanos, es tiempo de volver, tiempo de reconocer que Dios es el único que le merece toda la honra y toda la gloria. Bendito sea su nombre, aleluya, gloria a Dios. Y hasta aquí los dejo, hermanos, el Señor los bendiga. Le hablo a mi pastor para que sea Él despidiéndonos. Bendito sea el Señor.